Eh, esta clase va a ser para resolver problemas del material de fluidos que hemos visto en las clases, en las dos clases anteriores. Entonces, vamos a hacer unos problemas de estática, muestra, ¿verdad? Y unos problemas también de dinámica. El problema que tenemos aquí es un problema de un tubo en U, que ya lo habíamos comentado en la primera clase. Vamos a leer el enunciado del problema y luego lo comenzamos a resolver. Bueno, el enunciado lo que dice es que una parte del tubo en U, que se muestra en esa figura, donde ambos extremos están abiertos, ¿verdad? Están abiertos a la atmósfera, dice, se encuentra llena de agua inicialmente. Es decir, únicamente tiene agua, que es lo que se ve como en color azul en la parte punteada, y posteriormente se le echa aceite. Entonces, cuando únicamente tiene agua, pues los dos niveles del agua en ambos tubos están a la misma altura, pero enseguida que le echamos el aceite del lado del extremo en el brazo izquierdo, pues entonces el nivel del agua va a subir. Ok, entonces voy a leer el problema. Dice, una parte del tubo U, donde ambos extremos están abiertos a la atmósfera, se encuentra llena de agua. Se vacía aceite, el cual no se mezcla con el agua, en un lado hasta que alcanza una distancia de igual a 12.3 milímetros, que es ese dato que pusimos ahí. Dice 12.3 milímetros sobre el nivel del agua en el otro lado, que mientras tanto subió a una distancia A igual 67.5 milímetros respecto a su nivel original. Calcule entonces la densidad del aceite, es el dato que le está pidiendo. Entonces, el problema, como les decía, antes de echarle el aceite, el agua estaba, digamos que repartida en ambas ramas del tubo en U. Enseguida que se le vierte el aceite en la rama izquierda, pues entonces el agua comienza a ascender hasta esta marca que está aquí con respecto al nivel de referencia. Este es el nivel inicial de referencia del agua. Aquí era donde estaba el nivel del agua antes de que se agregara, antes de que se le echara el aceite por la rama izquierda. Pues bien, los datos que tenemos pues son los que ustedes observan en la figura. Esta distancia de aquí se le llama D y son 12.3 milímetros, y estas distancias, la altura que hay, digamos, con respecto al nuevo nivel y al nivel de referencia, es A y A, o sea, 2A. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con el principio de Pascal, en este nivel de referencia, la presión tiene que ser la misma, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir que la presión en C tiene que ser igual a la presión en C'. Y el problema nos dice que las bocas de los tubos están abiertas. Eso quiere decir que están sometidas a la presión atmosférica. Entonces voy a utilizar la ecuación P es igual a P atmosférica más ρ por G por H y la aplico en ambas ramas de ese tubo en U. Vamos a hacer esa parte. Entonces sería del lado de C', sería entonces P0, que es la presión atmosférica, o PATM, como usted le quiera poner, usamos un cerito o ATM, ¿verdad? Más el ρ. ¿Cuál es el ρ ahí? Pues es la densidad del aceite, que es lo que nos están pidiendo, por G, por la altura. ¿Qué altura tenemos aquí? Pues la altura que vamos a tener aquí es A más D. Quiere decir que aquí sería 2A más D. Y eso lo igualo a
al tubo del lado derecho, que en este caso sería P atmosférica más ρ por G por la ρ del agua por G por 2A. Y en este caso es la columna de agua que tenemos aquí, solo esta columna con respecto a este nivel de referencia. Y pues ya podemos ver ahí que las presiones atmosféricas se cancelan y por lo tanto nos va a quedar que ρ0, despejándolo de ahí, va a ser igual a ρ del agua multiplicado por 2A entre 2A más B. Y sustituyendo los valores, vamos a ponerlo por aquí, la densidad del aceite sería entonces la densidad del agua, que podemos utilizar 1000 kilogramos por metro cúbico o 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces aquí la densidad que yo usé fueron 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Y eso lo multiplico por 2 por A, que la A son los 67.5 milímetros. Y abajo sería otra vez 2 por 67.5 milímetros más la D, que son los 12.3 milímetros. Entonces, claro, ahí surge una pregunta. El profesor puso la densidad en kilogramos por metro cúbico, pero las dimensiones las está manteniendo en milímetros. No deberíamos pasarlas a metros. En realidad no, porque vean que la unidad de milímetros está arriba y está también abajo. Entonces, por razones de dimensionalidad en la ecuación, esos milímetros se van a cancelar. Entonces, igual le daría lo mismo si usted pasa esa A y esa D, las pasa a metros, no es necesario. Se pueden mantener en milímetros, porque lo que está dentro del paréntesis va a ser adimensional y todas las unidades las tiene la densidad del agua. Entonces, haciendo esa operación, esa densidad del aceite, voy a ponerla por aquí, da 916 kilogramos por metro cúbico. Y más o menos por ahí andan las densidades de los aceites, ¿verdad? Andan en un intervalo entre 750 a 900 el resto, ¿verdad? Por lo general los aceites siempre son menos densos que el agua. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? En las calles, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay derrames de aceite debido a los motores de los vehículos, ¿verdad? Lo podemos ver, por ejemplo, las capas que se forman de aceite, por ejemplo, en donde hay agua que está acumulada, ¿verdad? En algún orificio, en algún hueco o en alguna parte en la calle, ¿verdad? Vemos la capa de aceite sobre el agua. Y eso, pues claro, es debido a que el agua es más densa, es un poquito más densa que el aceite, pero no más viscosa. Entonces recuerden el asunto de la viscosidad, ¿verdad? Que aquí también no le queremos dar tanta importancia o no lo vamos a tomar en cuenta por lo que vimos precisamente del flujo del fluido ideal, ¿verdad? Que queremos eliminar la viscosidad. Pues bien, este es un problema muestra de un tubo en U. Hay una variedad de problemas de este tipo, en donde le dan un tubo en U, pero el procedimiento básicamente es el mismo. Siempre es, primero que todo, las boquillas de ambos tubos están abiertas, por lo tanto, están sometidas al efecto de la presión atmosférica. Y la otra cosa es que tenemos que ir, digamos que, recolectando esas columnas o esas diferentes fases que vamos a tener, porque aquí también se podría volver a echar otro líquido que sea invisible con el aceite y con el agua, y entonces ya tendríamos un tubo en U con 3 etapas, por ejemplo, aceite, agua y alguna otra sustancia, en donde cada una de ellas tiene su densidad. Entonces, usted conoce las alturas de las columnas que se forman, las puede relacionar con esta ecuación y con la densidad, y despejar alguna incógnita que le estén pidiendo. En este caso le estaban pidiendo la densidad del aceite, pero le pudieron haber preguntado por la altura en particular de una columna, o el volumen de esa columna. Recuerden que sería área de la base por la altura
porque suponemos que se trata de cilindros. Ok, vamos a hacer otro problema. Vamos a resolver otro problema de estática. Vamos a hacer ahora el siguiente problema. Tenemos un pistón y pegado al pistón tenemos un resorte que tiene una constante del resorte K. Y por aquí hay una fuerza vertical que actúa sobre el pistón. Entonces vamos a leer. El problema lo que dice es que el resorte del medidor de presión que se muestra en esta figura tiene una constante de fuerza de 1250 newtons sobre metro. Y el pistón tiene un diámetro de 1.20 centímetros. Entonces, el diámetro es 1.20 centímetros. Dice, a medida que el medidor se baja dentro del agua, la pregunta que le hacen es, ¿qué cambio en la profundidad hace que el pistón se mueva 0.75 centímetros? Es decir, que se desplace 0.75 centímetros y le está pidiendo que calcule esa H. Entonces, este dispositivo, como lo dice el problema, el enunciado del problema, es un medidor de presión. Es muy sencillo, es un pistoncito que está pegado a un resorte y conforme ese dispositivo comienza a descender, por ejemplo, en la profundidad del lago, pues entonces el pistón comienza a bajar y comienza a comprimir el resorte. Entonces lo que le está diciendo es que cuánto baja el pistón, ¿verdad? Cuánto desciende este pistón, de tal manera, bueno, le está diciendo que cuál es la altura, a qué altura tiene que colocarse en un lago para que descienda 0.75 centímetros. Entonces, inicialmente está aquí, está afuera, y ahora se lleva hasta una profundidad dada en donde se desplaza esta distancia. Entonces, lo que le pregunta es, ¿cuál es esa altura? Es decir, ¿a qué profundidad está el aparato ese para que el resorte sea comprimido 0.75 centímetros? Entonces, este es un problema de estática de fluidos que tiene la aplicación de un resorte. Entonces, ¿cómo iniciamos resolviendo este problema? Bueno, en este caso, suponemos que se cumple la ley de Hooke. Por lo tanto, si se cumple la ley de Hooke, pues ya sabemos que F es igual a K por X, que fue una ecuación que se vio en Física General 1 cuando se vio la energía potencial elástica. Ok, entonces, como le están pidiendo, como le podemos aplicar un cambio a esa fuerza, es decir, porque va a experimentar un cambio cuando el dispositivo se sumena, pues yo esta ecuación también la puedo escribir así. Delta F es igual a K por delta X. Y le quito el menos. ¿Por qué? Porque lo que estamos es calculando la magnitud. Y no nos interesa tanto que esté ese signo ahí, que lo tengamos que andar jalando. Entonces, como va a haber un cambio en la altura, ¿verdad? Primero está al nivel del agua, luego baja,
pues entonces uno esperaría que también haya un cambio asociado a la fuerza. De tal manera que yo esta ecuación ahora la puedo escribir como F menos F0 es igual a K por delta X. Y de la ecuación que conocemos de que presión es fuerza entre área, pues entonces yo despejo la fuerza y eso sería presión por área. Por lo tanto, aquí la fuerza sería P por A menos P0 por A es igual a K por delta X. Y entonces, pues de ahí, recordemos que esto se parece mucho, o podemos hacer que se parezca a esta ecuación. P es igual a P0 más ρ por G por H. De tal forma que, pues vean que esto, yo puedo factorizar la A. Entonces me queda P menos P sub 0 por A es igual a K por delta X. Esta delta X es lo que se está comprimiendo el resorte cuando el dispositivo comienza a descender en ese lago o en donde esté, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el punto 75 centímetros que nos dan en los datos del problema. Entonces, observemos que aquí, pues ya yo puedo, de esto, puedo decir que K por delta X entre A es igual a P menos P sub 0. Y P menos P sub 0 es igual a ¿quién? A ρ por G por H. Entonces yo puedo igualar a esto. Yo puedo decir K por delta X entre A es igual a ρ por G por H. Y de ahí ya puedo calcular la altura que desciende el dispositivo. O a qué altura hay que descenderlo más bien para que el resorte se comprima esta cantidad, 0.75. Entonces aquí lo despejo. Me queda que la H es K por delta X entre ρ por G por A. Y sustituyo los valores que tengo, ¿verdad? Se supone que en estos problemas no tienen que sobrar datos, ¿verdad? Entonces, el área, parece que el área es pi por d cuadrado sobre 4, porque estamos trabajando o nos dieron el dato del diámetro del pistón. Entonces, de aquí, pues ya me quedaría finalmente que la H es igual a 4K por delta X entre ρ por G por pi por d cuadrado. Y al sustituir todos los valores que tengo ahí, pues eso me tiene que dar, serían 4 por 1250 por el delta X, que son, ahí sí tengo que pasarlo a metros, entonces serían .75, serían 0.075, dividido entre el ρ, que es el agua, y esa es la 3, por la G, 9.8, por pi, por el diámetro. Ese diámetro también lo tengo que pasar a metros, entonces sería 1.20 entre 100 al cuadrado. Y ahí ya tengo todas las unidades en el sistema internacional y entonces ya puedo calcular la altura. Esa altura a mí me da, dio 8.46 metros. Entonces quiere decir que hay que hacer descender ese dispositivo como más o menos 8 metros y medio para que el resorte a esa profundidad se comprima 0.75 centímetros. Okay. Este es otro problema de aplicación de estática. Vamos a ir ahora a hacer un problema de Arquímedes.
Vamos a hacer un primer problema de Arquímedes para ejemplificar los dos casos de los que hablamos ayer. Ayer dijimos que Arquímedes básicamente lo podemos dividir en dos casos. Un cuerpo que está completamente sumergido y un cuerpo que está flotando y que un porcentaje de su volumen está por debajo de la superficie del cuerpo. Recordemos que el principio de Arquímedes lo que dice es que la magnitud de la fuerza de empuje tiene que ser igual al peso desplazado por el objeto. Entonces, hay dos posibilidades, que esté completamente sumergido o que solo una parte esté por debajo de la superficie del agua. Entonces, vamos a hacer un caso en donde el objeto está completamente sumergido. Este caso es el de una bola, una esfera que se le aplica una fuerza y que se mantiene siempre por debajo de la superficie del agua. Bueno, este primer problema de aplicación del principio de Arquímedes es el caso de un objeto que está completamente sumergido. Como observarán en el dibujo, pues es una bolita de esas de ping-pong, de las que les mencioné ayer, que es una bolita que está, es decir, es hueca, entonces lo que tiene es aire, ¿verdad? Y es muy delgada, el material del que está hecho. Entonces, la densidad de la bolilla son 84 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la bolita es mucho menor, mucho menos densa que el agua. De tal manera que sí, efectivamente, hay que aplicarle una fuerza para mantenerla por debajo de la superficie del agua, porque de lo contrario, pues la bolilla va a salir una vez que se deje de aplicar la fuerza. Entonces, la pregunta que le hacen ahí concretamente es, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que hay que aplicar para que la bola permanezca por debajo de la superficie del agua, de forma que la superficie de la bola sea tangencial a la superficie del agua? Cuando decimos tangencial es que está inmediatamente por debajo de la superficie del agua. O sea, este punto de aquí es un punto de tangencia. Y los datos que dan son estos. El radio de la bola, ¿verdad? Es muy pequeño, 1.90 centímetros, la densidad de la bola, y ya conocemos la densidad del agua, que son los 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, en este caso, es el caso en donde la bola está completamente sumergida, y lo que comenzamos haciendo es una suma de fuerzas. Pero antes tenemos que identificar qué otras fuerzas están presentes o están actuando sobre la bolita. Entonces, en el caso de la bolita, la otra fuerza que tenemos ahí es el peso de la bolita, ¿verdad? Que es el mg. Y hacia arriba hay una fuerza de empuje, la fuerza que ejerce el fluido, que es la que llamamos V. Recuerden que cuando un objeto se pone sobre un fluido, enseguida actúa o aparece una fuerza de empuje verticalmente hacia arriba. Entonces ahora lo que sigue es hacer una sumatoria de fuerzas. Suma de fuerzas en Y, ya que este es un sistema de referencia X positivo, Y positivo,
Y ahora hacemos la suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas están en Y? Está la fuerza aplicada, que es negativa, porque está apuntando hacia abajo. La fuerza de empuje, que es positiva, y el peso, que es negativo. Y el cuerpo está en equilibrio, no se está moviendo, por lo tanto esa suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Y de ahí entonces podemos despejar la fuerza aplicada. La fuerza aplicada sería la fuerza neta también, ¿verdad? La fuerza neta en Y. Y esto es igual al empuje menos mg. Despejando de ahí la fuerza aplicada, ¿verdad? Y entonces de aquí, pues entonces ya podemos sustituir los valores. En el caso del empuje, el empuje ρ del agua por G por V. Y la masa, el ρ de la bola por V. Vean que en ambos casos el V es el mismo, ¿verdad? Porque el volumen desplazado en este caso es el volumen del objeto. Y nos están diciendo que es una bola. Entonces es el volumen de una esfera. Por lo tanto, aquí tenemos que utilizar 4/3 de pi r a la 3, que sería el volumen de una esfera. Entonces, combinando todo eso, voy a sustituirlo aquí arriba en la ecuación de la fuerza neta. Y nos quedaría entonces que la fuerza aplicada es igual a G por V, ρ del agua menos ρ de la bola. Y sustituyo los valores. Sería 9.8 por el volumen, que en este caso son los 4/3, por pi, por el radio. Pero aquí hay que tener cuidado de que vean que el radio está en centímetros y tenemos que pasarlo a metros. Entonces, este 1.9 lo voy a multiplicar por 10 a la menos 2 y lo elevo a la 3. Y eso lo multiplico por 10 a la 3 menos 84, que es la densidad de la bola. Y al hacer esa operación, pues la fuerza a mí me da, esa fuerza me da 0.258 newtons. Si lo quisiéramos poner como un vector, pues esa fuerza deberíamos ponerle menos y ponerle otra, porque realmente es una fuerza que está actuando a lo largo del eje Y en sentido negativo. Ok, ese es un problema de Arquímedes. Vamos a hacer otro un poquito más elaborado, que tenga más datos, ¿verdad? Un poquito más complicado. El caso que vamos a hacer ahora es el de un cuerpo que está flotando sobre la superficie del agua. Entonces, una parte está por debajo de la superficie. Entonces, es el caso 2, cuando tenemos un objeto que está parcialmente sumergido. El problema se compone de dos partes. Vamos a leerlas.
Dice un bloque de madera flotando en el agua, tiene 2/3 partes de su volumen sumergido. Quiere decir que 2/3 de la parte del bloque está por debajo y por encima queda 1/3 de ese volumen. ¿Ok? Entonces le dice que tiene las 2/3 partes de su volumen sumergido. Cuando se coloca el bloque en aceite mineral, es decir, primero está en agua de mar y luego se coloca en aceite mineral, cuando está en aceite mineral tiene el 80% de su volumen sumergido. O sea que pareciera como que se baja más cuando se coloca en aceite. Entonces esta es la segunda situación, por eso dice dos dibujos. Entonces si tiene el 80% por debajo, quiere decir que por encima lo que queda es un 20%, sobresaliendo sobre el nivel del agua. Entonces, el problema lo que le dice es, encuentre la densidad del bloque de madera y la densidad del aceite mineral. Entonces, le está diciendo que encuentre la densidad de la madera. La parte B, que encuentre la densidad del aceite mineral. Entonces, nuevamente, primero se coloca en agua de mar y luego se coloca en aceite mineral. Parece que cuando se pone en aceite mineral, pues baja un poco más. Esa es la impresión que me da. Realmente no tengo el dato exacto, pero vamos a aplicar el principio de Arquímedes para poder resolverlo. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Para esta parte, yo digo que la densidad de la madera por el volumen de la madera por G es igual a la densidad del agua de mar, que llame SW, por el volumen desplazado por G. Ahí estoy utilizando directamente el principio de Arquímedes. La fuerza de empuje tiene que ser igual en magnitud al peso del fluido desplazado. Entonces estoy usando de este lado la B, que es el rho del fluido, la madera está en agua, ¿verdad? El rho del fluido por el volumen que desplaza por la G. Y del otro lado estoy poniendo el peso. El peso, recuerden que es masa por gravedad y la masa es densidad por volumen. Entonces aquí está la densidad de la madera por el volumen de la madera. Entonces ahora lo que hago es que sustituyo. Aquí voy a tener la densidad de la madera, cancelo las G y aquí me queda el volumen de la madera, que es el volumen del objeto, ¿verdad? No nos están especificando qué clase de objeto es, solamente nos dicen que es una caja. Entonces no sabemos, básicamente el volumen no lo conocemos, pero sabemos que es todo el volumen del objeto, porque recuerden que es de la definición de masa. Masa es densidad por volumen. Ese volumen tiene que ser el volumen del objeto. Y de este lado voy a tener la densidad del agua de mar por el volumen desplazado. Ahora sí, ¿cuál es el volumen que se desplaza? Bueno, el volumen que se desplaza son las 2/3 partes del volumen del objeto. Entonces aquí sustituyo y pongo 2/3 del volumen de la madera. Y ahora puedo cancelar el volumen de la madera y me queda que la densidad de la madera va a ser entonces 2/3 multiplicado por la densidad del agua de mar. Y la densidad del agua de mar es un dato que le tienen que dar para resolver el problema. La densidad de la madera
entonces 2/3 multiplicado por el agua de mar. La densidad del agua de mar es 1024 kilogramos por metro cúbico. Recuerden que es un poquito más densa que el agua dulce del agua normal debido a la concentración salina. Y de ahí obtenemos la densidad de la madera. La densidad de la madera es 0.683 kilogramos por metro cúbico. Y ahí tengo el valor de la densidad de la madera, que es lo que me están pidiendo. Y ahora, de forma similar, hago lo mismo cuando esa caja la colocamos, en lugar de agua, la colocamos en aceite. Entonces voy a hacer ese procedimiento un poquito más rápido. Ahora estamos en el caso en donde está puesta en aceite y nos dicen que el 80% del volumen del cuerpo está bajo la superficie del agua. Nuevamente, aplicando Arquímedes un poco más rápido, para la parte B, la fuerza del empuje es igual al peso del fluido desplazado. Eso mismo fue lo que hice aquí. Entonces, vamos a este lado, el lado izquierdo de la ecuación. ¿Qué sería el fluido desplazado? Esto es ρ del fluido por G por V. El fluido es el aceite, porque ahora está en aceite mineral. Dice por G por el volumen desplazado. Y esto ahora es igual a M por G, ¿verdad? Pero M es ρ por V. Y esa ρ ahora es la ρ de la madera, porque es el objeto que está sobre el aceite. Entonces, esto es ρ de la madera por el volumen de la madera por G. Entonces, observen nuevamente que puedo cancelar la G y ahora hago uso de lo que me quedó. En este caso me quedaría el ρ del aceite mineral es igual a ρ de la madera y el volumen desplazado. ¿Cuál es el volumen desplazado? Es 0.8 del volumen del objeto o del volumen de la madera, como ustedes le quieran llamar. Si quieren le ponemos aquí que es 0.8 del volumen de la madera, ¿verdad? Pero en este caso es el objeto. Entonces, ¿por qué 0.8? Porque cuando está diciendo que el 80% está por debajo de la superficie del agua. Y entonces aquí me quedaría, cancelo la G, se cancela el volumen de la madera y me queda entonces únicamente 0.8. Y divido la densidad que ya había obtenido, 0.683 entre 0.8. Y ahí obtengo el volumen del aceite, que en este caso a mí me da 0.853 kilogramos por metro cúbico. Y ahí tengo el volumen del aceite. Bueno, entonces vean que es importante en estos problemas que podamos distinguir cuando el objeto está dentro del fluido completamente o cuando hay una parte que quedó sumergida y una parte que quedó por fuera. Bueno, vamos a hacer otro problema. Este problema también es de Arquímedes. Voy a hacer el dibujo y después leemos el enunciado.
Ok, este problema, como les decía, es de Arquímedes. Vamos a leer el enunciado. El problema lo que dice es que un cubo de madera que tiene una dimensión de arista de 20 centímetros, está dando la arista del cubo, ¿verdad? Que tiene 20 centímetros y una densidad de 650 kilogramos por metro cúbico. Está diciendo que la densidad son 650 kilogramos por metro cúbico. Ya lo anoté ahí. La pregunta que le hacen, la parte A, le dice que cuál es la distancia h desde la superficie horizontal más alta del cubo al nivel del árbol. En este problema cabe agregar que no daban la figura, es decir, uno tenía que hacerla, imaginarse lo que estaba pasando. Entonces le está diciendo que cuál es la distancia h desde la superficie horizontal más alta del cubo, es decir, desde la cara superior, cuál es la distancia hasta donde está el nivel del agua. Ok, entonces ahí es uno de esos problemas en donde no le dan figuras. Usted tiene que, antes de comenzar a resolver, hacer un dibujo claro, ¿verdad? Que le ayude a entender la situación que le están planteando. Bueno, entonces le dice que calcule esa altura y la otra pregunta que le hace es que calcule la masa de plomo que se le debe colocar al cubo o sobre el cubo en la parte de arriba, de modo que la parte superior del cubo esté justo al nivel del agua. Entonces, vamos a resolver primero la parte A y luego retomamos, volvemos a leer la parte B. Este problema, nuevamente, se hace con el principio de Arquímedes. Observe que está parcialmente sumergido, ¿verdad? Entonces, nos interesa mucho el volumen desplazado, que no es el mismo que el volumen del cubo, ¿verdad? Entonces, voy a borrar por aquí, por este lado. Y comenzamos planteando. Vamos a ver, la parte A. Dice, la fuerza de empuje es igual al peso del fluido desplazado. Por ahí siempre arranca uno, ¿verdad? Entonces, nos fijamos en ambos extremos de la igualdad. ¿Qué sería la B? Bueno, la B es la densidad del fluido por G por el volumen desplazado. Vamos a poner esa parte. Aquí sería el ρ del fluido, que en este caso es agua, donde está el bloque. Entonces uso una W para referirme al agua. Y aquí sería por G por el volumen desplazado. Y esto es igual del lado derecho, tiene que ser igual al peso. El peso es M por G. Entonces en este caso es la masa del cubo, o en este caso la masa del objeto, ¿verdad? Por G. Y la masa del objeto, recuerden que la masa es densidad por volumen. Entonces esto aquí tiene que ser la densidad de la madera por el volumen de del objeto, de la madera, ¿verdad? Si quieren le ponemos así, por G. Entonces ahí tengo planteada la igualdad del principio de Arquímedes. Claro, entonces ahora tenemos que identificar cuál es el volumen que se está desplazando. Entonces, volvemos otra vez aquí de este lado y seguimos. Observen que la G se puede cancelar, ¿verdad? La G siempre en estos problemas se cancela, porque está en ambos lados de la ecuación. Entonces me queda ρ del agua. Y ahora viene la pregunta, ¿cuál es el volumen desplazado? ¿Qué es lo que tengo yo que poner como volumen desplazado? Perdón. Nuevamente, vean que el volumen del cubo es L a la 3,
¿verdad? Si hablamos del volumen del cubo, el volumen de ese cubo es L a la 3. Sin embargo, el cubo no está totalmente sumergido, sino que hay una parte que está por debajo. Esa parte sería, correspondería a L a la 2, ¿verdad? Multiplicado por L menos H. Entonces, este es el volumen desplazado. Es L a la 2, imagínense el cubo, ¿verdad? La caja por debajo tiene área cuadrada, que es L por L, más la altura. ¿Cuál sería la altura? Todo el L menos la H. Por eso estoy poniendo aquí L menos H. Y este término ya me da el volumen que está únicamente por debajo del agua. Ok, y de este lado me queda el rho de la madera multiplicado por el volumen de la madera. El volumen de la madera es el volumen del objeto. Y el volumen del objeto sí es L a la 3. Entonces aquí pondríamos L a la 3. Y lo que nos está pidiendo el problema es que calculemos esa altura. Entonces la altura es la incógnita que vemos aquí. Entonces a partir de esto, ya una vez que tenemos planteado esto, pues entonces ya simplemente es ponerle valores numéricos, ¿verdad? O despejarlo. Lo más correcto es despejarlo, es encontrar una relación algebraica general que nos permita ver algunos otros casos particulares del problema en estudio. No quiere decir que si usted le pone números está mal hecho. Usted ya le puede poner números a esa igualdad y comenzar a despejar la incógnita que es la altura. Sin embargo, en física es muy común que se trabaje de forma algebraica, es decir, con símbolos, hasta el final del problema, porque al físico le interesa ver muchos casos. Una vez que usted tiene ya la ecuación despejada de forma algebraica, pues entonces puede someterla a prueba, es decir, estudiar lo que llamamos los casos límites. Es decir, ¿qué pasaría si pasa tal cosa? ¿Qué pasaría si suponemos tal otra cosa? ¿Verdad? Entonces yo aquí la voy a despejar, me voy a brincar unos pasos del álgebra y voy a poner el resultado. Cuando yo despejo la H, me va a dar algo así, L por 1 menos rho de la madera dividido entre rho del agua. Y ahí tengo una ecuación simbólica que me permite estudiar algún caso límite. ¿Cuál sería un caso límite? Bueno, supongamos que la rho de la madera y la rho del agua sean la misma. Lo que pasaría es que si son iguales, esto es 1, y 1 menos 1 me da 0. Entonces la altura sería 0. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Es decir, lo primero que vemos aquí es que para que el objeto flote, pues las densidades tienen que ser diferentes. Una tiene que ser menor que la del objeto, tiene que ser menor para que se pueda dar la flotación, ¿verdad? Entonces, vean que aquí surgen casos límites, ¿verdad? ¿Qué pasa si la densidad de la madera es 0? Y ahí simplemente no está, no está el bloque de madera puesto ahí. Entonces, si esto es 0, pues entonces esto se va a hacer 0 y solamente me queda que h es igual a L. Es decir, que h son las dimensiones del cubo. Efectivamente, tiene que ser así porque se supone que el cubo no está en el agua todavía, no se ha puesto. Entonces es un cubo cualquiera que anda por ahí puesto en una superficie horizontal. Entonces vean que uno siempre puede encontrar casos límites, ¿verdad? Si resuelve el problema de forma algebraica. No todos los problemas se pueden resolver de forma algebraica. Hay algunos problemas que de camino, pues ya hay que meterle los números para resolverlo y obtener un valor. Pero en la medida de lo posible trate de hacerlo siempre algebraico. Ok, sustituyendo los valores ahora que nos dan, la densidad de la madera es un dato que nos dieron por aquí y tenemos la arista del cubo y conocemos también la densidad del agua, que ya hay que sabérsela de memoria, ¿verdad? Son 1000 kilogramos por metro cúbico. Sustituyendo esos valores, me da que la H son 7 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo uso 20 centímetros. Y aquí uso 650 y aquí 10 a la 3. Nuevamente, lo que está en el paréntesis es adimensional
y no hace falta pasar las densidades a gramos por centímetro cúbico, porque al ser esto dimensional, todas las unidades las tiene la arista del cubo. Entonces vean que la altura son 7 centímetros bajo las condiciones que le da el problema. Ok, vamos ahora a resolver la parte B del problema. Y para ello voy a hacer un dibujo, voy a borrar y voy a hacer un dibujo de la situación. Ok, ahora el problema, la parte B, le dice ahora que qué masa de plomo, M mayúscula, se debe colocar sobre el cubo de modo que la parte superior del cubo esté justo al nivel con el agua. Es decir, qué cantidad de materia, qué bloque de plomo tengo yo que colocar en el cubo de tal manera de que lo pueda bajar y dejarlo al nivel de la superficie del agua. Entonces vean que en este caso corresponde al caso de Arquímedes en donde el objeto está completamente sumergido. Entonces la forma de abordar el problema es distinta. Claro que siempre vamos a utilizar el principio de Arquímedes, pero ahora con el supuesto, ¿verdad? O con la condición de que el volumen desplazado también es el volumen del objeto. Entonces vamos a plantear esa parte del problema. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo una sumatoria de fuerzas. Recuerden que aquí tenemos que utilizar la suma de fuerzas, identificar las fuerzas que están presentes. Aquí está el peso, que es el peso combinado, la masa del cubo, más la masa del bloque de plomo, multiplicado por G. Y hacia arriba hay una fuerza de empuje, que es la que provee el fluido. ¿De acuerdo? Entonces, de este lado voy a hacer ahora la suma de fuerzas de lo que estamos viendo aquí. Entonces, suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas están presentes en Y? Bueno, y esto es igual a 0, ¿verdad? Porque vean que se supone que el sistema está en equilibrio, ¿verdad? Es decir, el bloque no se está moviendo, ¿verdad? Sino que está en una situación en donde está en reposo. Entonces, la suma de fuerzas tiene que ser 0. Entonces, identificamos las fuerzas que están presentes. ¿Cuáles son? La fuerza de empuje hacia arriba, el peso del cubo menos el peso del plomo. Y esto es igual a 0, que es precisamente este término que tenemos de este lado. ¿Ok? Entonces ahora, pues lo que hacemos es que vamos poniendo lo que corresponde para cada uno de esos términos. Entonces vean que yo ahora puedo escribir aquí, perdón, para la fuerza de empuje sería ρ del fluido por G por el volumen desplazado. Entonces ahí voy a poner el ρ del fluido es el agua, porque el bloque sigue estando en agua, por G por el volumen desplazado. El volumen desplazado es L a la 3. ¿Por qué es L a la 3? Porque es el volumen del cubo. Y todo el cubo está metido dentro del agua. Menos el peso, que en este caso el peso es M por G, masa por gravedad, y en este caso sería densidad de la madera, multiplicado por el L a la 3 por el G, porque es el volumen del objeto, y el volumen del objeto pues coincide con el volumen desplazado. Y aquí vamos a tener el volumen del plomo,
perdón, el peso del plomo, que sería la masa del plomo, multiplicado por la G, y eso es igual a 0. Entonces, nuevamente vean que la G está en las tres ecuaciones, ¿verdad? Y todo está igualado a 0, por lo tanto yo puedo quitar la G de ahí, ¿verdad? Puedo cancelar. Y lo que me están preguntando concretamente es qué masa de plomo. O sea, lo que me están pidiendo es cuál es la masa de plomo que hay que agregar para que ocurra esta situación que vemos aquí. Entonces, la incógnita es la masa de plomo. Entonces, nuevamente, una vez que usted tiene ya la ecuación planteada, puede despejarla algebraicamente o puede sustituir los valores numéricos. Yo, en este caso, la despejé y me queda que la M es L a la 3, densidad del agua, menos la densidad de la madera, y sustituyo los valores. Los valores que vamos a tener ahí son el L del cubo, perdón, que son 20 centímetros a la 3, multiplicado por la densidad del agua, que aquí voy a utilizar, aquí es más conveniente utilizar 1 gramo por centímetro cúbico, porque aquí sí lo voy a necesitar de esa forma, menos la de la madera, que la de la madera me decían que el dato era 650 kilogramos por metro cúbico. Para pasarlo a gramos por centímetro cúbico, divido entre 1000. Entonces aquí la densidad en gramos por centímetro cúbico va a ser 0.65 gramos por centímetro cúbico. Y la masa va a ser entonces, hago esa operación, 1 menos 0.65, y tengo la L en centímetros cúbicos, y entonces el resultado es 2800 gramos, que sería en kilogramos 2.80 kilogramos. Aproximadamente hay que ponerle una masa de casi 3 kilogramos para que ese cubo de madera lo baje completamente y lo deje a ras de la superficie del agua. Entonces, este es otro problema de Arquímedes, ¿verdad? Donde se muestra el caso, o ambos casos, ¿verdad? Primero cuando está parcialmente sumergido y luego que se ha sumergido completamente. Bueno, vamos a hacer otro problema. Este problema que vamos a hacer ahora corresponde al problema de Arquímedes del examen del semestre pasado. Entonces, vamos a hacer uno más de Arquímedes, que es, digamos, el tema más importante de la parte de estática de fluidos. Ok, nuevamente voy a hacer la figura y después leemos el enunciado. Este es del semestre 2, 2019, el parcial 1. Perdón, el parcial 2. Entonces se trata de un
cascarón está metido en un fluido y tiene un radio A y tiene un radio externo B. Obviamente B mayor que A. Entonces, está metido en agua. Ok, entonces el problema dice, un cascarón esférico vacío, hecho de plomo y cuya masa son 10 kilogramos, se encuentra sumergido en agua de mar. Entonces vean que la densidad del agua de mar, usamos el SW, ¿verdad? Del inglés, es igual a 1024 kilogramos por metro cúbico. Es un poco más densa que el agua dulce. Entonces dice, admitiendo que la superficie del agua toca tangencialmente el radio exterior del cascarón, que aquí de hecho no lo dice bien, se supone que la superficie del agua está aquí, y este es un punto de tangencia. ¿Verdad? Suponiendo eso, o admitiendo eso, ¿verdad? Dice que calcule los radios interior y exterior del cascarón. O sea, le está diciendo que haya el valor de A y el valor de B. Es lo que le está pidiendo ahora. Ok. Dice la densidad del plomo, le da un valor ahí. Dice que la densidad del plomo son 11.300 kilogramos por metro cúbico. Y la del agua salada son 1.024 kilogramos por metro cúbico. Entonces le da las dos densidades, la densidad del agua y la densidad del objeto. En este caso, ese cascarón esférico está hecho completamente de un solo material que es plomo. Entonces vean que es un problema ligeramente distinto, ¿verdad? Porque ahora ya no le interesa tanto que calcule, por ejemplo, la masa o la densidad, sino más bien le está pidiendo las dimensiones del objeto que está sumergido en ese fluido. Y es el caso en donde está totalmente sumergido, ¿verdad? Por lo tanto, el volumen del objeto pues tiene que corresponder con el volumen desplazado. Y vean que aquí el volumen del objeto es el volumen con el radio B, no con el radio A, porque el radio A es, digamos, el más pequeño, es el radio interno, ¿verdad? De ese cascarón. Ok. Entonces, para resolver este problema, pues, lo primero que yo hago es, nuevamente, parto del hecho de que uso el principio de Arquímedes, ¿verdad? La fuerza de empuje dada por el fluido sobre ese cascarón, vean que hay una fuerza hacia arriba y un peso hacia abajo. La fuerza de empuje tiene que ser igual al peso del fluido desplazado. Entonces, para el caso del fluido, esto es el rho del agua de mar, porque ahí es donde está sumergido el cascarón, por G, por el volumen desplazado. Y de este lado, esto es igual a M por G, que es la masa del cascarón, que son los 10 kilogramos, por G, que es la aceleración de la gravedad. Entonces, ahí ya lo tenemos planteado utilizando el principio de Arquímedes. ¿Qué más podemos hacer ahí? Bueno, primero que todo tenemos que identificar cuál es el volumen desplazado. En este caso, el volumen desplazado es el volumen que desplaza la esfera con el radio B, no con el radio A. Por lo tanto, de este lado yo debería poner densidad del agua de mar por G, y el volumen desplazado es 4/3 de pi b a la 3. ¿Verdad? Y esto es igual a m por G, que lo vamos a cambiar de una vez. Esta m es
la densidad del cascarón por el volumen del cascarón. Entonces aquí estoy utilizando la C para referirme al cascarón como tal. ¿Por qué? Bueno, y entonces ahora vengo nuevamente de este lado, vean que la G se puede cancelar y entonces me queda ρ del agua de mar por 4/3 pi b a la 3 y de este lado me queda el ρ del cascarón, que el ρ del cascarón es el ρ del material del que está hecho el cascarón, en este caso es plomo. Entonces sería el ρ del plomo, para irle poniendo ya los datos que nos dan, por el volumen del cascarón. ¿Cuál es el volumen del cascarón? No puede ser 4/3 de pi b a la 3, porque vean que nos está diciendo que en el interior está vacío. Entonces el volumen del cascarón aquí corresponde a 4/3 de pi, pero entonces va a ser b a la 3, abro paréntesis, b a la 3 menos a la 3, porque ese es el volumen efectivo, ¿verdad? El volumen del cascarón como tal, ya que en el interior está completamente vacío. Y pues aquí ya nos podemos ir simplificando un poco, ¿verdad? Vean que en ambos lados está este factor, 4/3 de pi, de este lado también está, los puedo cancelar y me queda una relación más sencilla. Me queda ρ del agua de mar por b a la 3 es igual a ρ del plomo por b a la 3 menos a la 3. Y de ahí, pues ya yo puedo despejar el A, ¿verdad? Ya yo podría despejar, por ejemplo, el A. Y entonces, vamos a despejar el radio A. Vean que esto es conocido y esto es conocido, ¿verdad? Y por otro lado, yo sé que esta es una ecuación. Por otro lado, yo sé que el volumen desplazado es igual a ¿qué? A la masa del plomo entre la G, entre la ρ, perdón. Y esto es igual a 4/3 de pi b a la 3 entre 3. 4 pi entre 3. Eso es cierto, ¿verdad? El volumen desplazado es el volumen del cascarón, puesto que está sumergido. Entonces yo también puedo decir esto. Yo puedo decir que si el volumen desplazado es el volumen del cascarón y el volumen desplazado es la masa entre la densidad, pues eso también es igual al volumen del cascarón. Y de ahí yo podría obtener, antes de calcular la A, puedo obtener directamente la B. Entonces lo que hago de esta relación es que despejo la B. Y la B me va a quedar, despejándola de ahí, me queda raíz cúbica de 3m, la masa del plomo, entre 4 pi por ρ. Voy a borrar de este lado para poner los valores aquí arriba y poder calcular entonces el radio exterior, que es el B. Entonces el B va a ser la raíz cúbica, dice de 3 por la masa del plomo, que son 3 por 10 kilogramos, dividido entre 4 por 3,14 por pi por la densidad, y en este caso es la densidad del agua de mar, ¿verdad? Esta densidad de aquí es el agua de mar, que son los 1024. Y entonces de esto ya yo tengo, saco la raíz cúbica y me da 0.133 metros, o lo que sería, o podemos pasar a centímetros, 13.3 centímetros. Ok. Entonces, ya una vez que tengo el B, pues entonces ya me devuelvo a esta ecuación y puedo entonces, conociendo la B, calcular la A, que es lo que nos falta. Entonces, despejando, la A sería, despejando de esta ecuación, ¿verdad? La A sería entonces B multiplicado por 1 menos ρ entre ρ del cascarón, y esta es el agua de mar, y todo eso está elevado a la 1/3. Lo que dice fue que despeje la A, que está a la 3, y sustituyo los valores. Sería B
En este caso son los 13.3 multiplicado por 1 menos 1024 entre 11.300. Y eso a la 1/3. Y esa A me da 12.1 centímetros. Entonces, varios comentarios antes de finalizar la clase. En un problema de estos, pues se esperaría que la A obviamente sea menor que la B, ¿verdad? Y la diferencia entre esos radios, pues nos diría el espesor del cascarón. Entonces vean que efectivamente la B nos da 13.3 y la A nos da 12.1. Entonces es un cascarón bastante delgado, ¿verdad? No es tan grueso, ¿verdad? Ok, bueno, en una próxima clase enfocaremos algunos problemas del material de dinámica de fluidos.